Y queremos darles la bienvenida a este 2019, 2020, ¿qué digo yo? 19, estaba ya todavía en el año pasado. Bienvenidos a este nuevo año en el que queremos acompañarles, como ya hicimos en 2019, cada domingo con la cultura financiera y hacerlo rodeado, como siempre digo, de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bienvenido y muchas gracias por un año más estar aquí en los micrófonos de Es Radio, en esta tu casa, en este tu programa, Tu Dinero Nunca Duerme. Siempre un placer. También un placer saludar a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Feliz año nuevo. Yo creo Feliz que año. Hoy podemos ya terminar de felicitar el año ya, porque estamos a día 12 de enero, que yo creo que ya está bien, ¿no? 12 días felicitando el año. Así que, bueno, te veo preparado con la pizarra para después. Tenemos también desde Value School, también en 2020, Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás? Pues feliz año, Luis Fernando, un placer. Muy bienvenido desde Value School, que trae hoy un invitado, van a ver ustedes, Alberto Brito, director general del Grupo Numa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bienvenido a esta tu casa, que es Radio, es Tu Dinero Nunca Duerme, y estás con nosotros, porque nos decía Luis, oye, tenemos que hablar de un tema que es muy importante, que es el de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque hemos dicho muchas veces, el año pasado, cuando hablamos con gestores Value, uno de los tips que casi pasaba desapercibido en algunas ocasiones, no, porque hemos invertido en esta empresa, en esta compañía, porque no tenía mucha deuda, porque era un negocio seguro, porque estaba gestionada por una empresa familiar. Pues vamos a ver hoy por qué ese empeño de muchos inversores Value precisamente en las empresas familiares. Pero creo que si ya estamos todos, podemos. Bueno, pues como ven, arrancamos nuevo año, nueva temporada en Tu Dinero Nunca Duerme, con asuntos interesantes, siempre centrados en la cultura financiera, en los buenos consejos y en el mejor análisis. Eso sí, este año dando un pasito más para ganar mayores cotas de conocimiento y aportando nuevos enfoques que, como siempre decimos, nos ayuden a tomar nuestras decisiones de inversión de forma libre y responsable. El año pasado hablamos de conceptos básicos de inversión, el efecto perverso de la inflación, los mitos de la bolsa, cómo analizar algunos sectores, como hicimos con las materias primas, o algunos más concretos, como el shipping de petróleo. Pero en el programa de hoy os proponemos un asunto, como estábamos diciendo, como ya hemos adelantado, que ha salido a veces de soslayo en otros muchos programas que ya hemos tenido aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Recordarán, como decíamos hace solo un minuto, que algunos de estos gestores siempre han puesto a la empresa familiar como ejemplo de esas empresas o ese, aspecto dentro del checklist que tienen estos gestores a la hora de tomar sus decisiones de inversión, de invertir en compañías que estén gestionadas por empresas familiares. Pero ¿por qué? ¿Qué las diferencia de las empresas que no son familiares? ¿Por qué se comportan de este modo? ¿Cómo identificar las buenas empresas familiares de las que no lo son? Virtudes, inconvenientes, bueno, de todo esto queremos hablar en el día de hoy, pero si les parece les propongo que averigüemos primero en qué consiste o qué es una empresa familiar, y lo vamos a hacer con Manuel Llamas. Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel Llamas, querido, ¿cómo vamos a arrancar este año hablando de empresas familiares? Pero claro, la pregunta es, ¿qué es una empresa familiar? Bueno, pues yo creo que su propio nombre lo indica, ¿no? Es bastante claro. Las empresas familiares son aquellas compañías que han sido creadas por una familia y que son gestionadas por una familia. A nivel profesional quizás se podría definir de forma más precisa como aquella empresa cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por los miembros de una familia o varias familias, y su objetivo estratégico comprende la continuidad de la empresa a manos de la siguiente generación familiar. Es decir, no solo que la cree una determinada familia y la gestione una familia, sino que su propósito sea que esa empresa continúe el tiempo y se mantenga en manos de esa familia. Algunas de sus características básicas, por ejemplo, la capacidad de voto mayoritaria debe residir en los miembros de la familia que fundaron la compañía o en los que le sucedieron en el cargo. Esa mayoría de votos se puede tener de manera directa o indirecta. Al menos un representante de la familia o pariente debe participar en la gestión o gobierno de la compañía. Y a las compañías cotizadas, es decir, aquellas cuya propiedad se encuentra fragmentada en acciones y cuyo principal accionista tiene menos del 50% de los derechos de voto, se les aplica la siguiente definición. Empresa familiar cotizada
siempre y cuando la persona que la fundó o adquirió la compañía o sus familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos de voto. Es decir, aunque la familia no cuente con la mayoría de los votos de la empresa, sí debe ejercer a través de su participación accionarial una influencia decisiva. Ejemplos de empresa familiar. Cuando uno habla de empresa familiar, le da la sensación de que está pensando en una pequeña pyme, ¿no? La empresa que funda ultramarinos de la esquina. Una pequeña empresita que funda el padre, que funda el hermano y poco más. Pues no, las empresas familiares son todo lo contrario, son gigantes. Estamos hablando del Corte Inglés, estamos hablando de Mercadona, estamos hablando de Inditex, fundada por Amancio Ortega, estamos hablando del Banco Santander. Es decir, empresas familiares que cotizan en bolsa y que son algunas de las compañías más grandes de España. Tanto es así que más de 10 millones de empleados en España forman parte de estas empresas familiares, que además suponen cerca del 70% del PIB nacional, estando además muy presentes en sectores como la alimentación, la construcción, la inmobiliaria o el comercio. En general, las empresas familiares son las que componen, en esencia, el grueso de la actividad empresarial en España. Bueno, pues ahí quedan datos, desde luego, para tener en cuenta, que vamos a plantear enseguida a nuestro invitado de hoy, pero pasamos, como cada domingo, antes por la pizarra de Domingo Soriano. Hola, soy Andrés Allende, de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Llega tu sintonía y llega el momento de la pizarra. Hablábamos cuando estábamos preparando el programa que podíamos traer a la pizarra, y yo creo que podíamos hablar de 3 ventajas claras de una empresa familiar y 3 inconvenientes, ¿por qué no? También esa cara B de lo que vamos a hablar hoy. Sí, bueno, luego me imagino que hablaremos mucho de números, de los datos, de la importancia que tiene en la economía. Fíjate, yo para esas 3 ventajas e inconvenientes casi me voy más a la filosofía, a los fundamentos, a lo que a mí me evoca una empresa familiar. Y no solo empresa familiar. 3 ventajas, pues yo te diría, fíjate, el largo plazo. Pero el largo plazo, eso vale para las empresas y para las personas. Tú ya sabes que una de las cosas que yo siempre digo es que para mí uno de los grandes errores de la sociedad actual es cómo estamos acortando los plazos a la hora de planificar, a la hora de pensar en nuestro futuro. ¿Por qué me gustan las empresas familiares? Piensan muchísimo más en el medio y largo plazo y en una sostenibilidad real que no dependa de los resultados del último trimestre. Segunda idea, que también nos sirve a todos, no solo a las empresas familiares: responsabilidad. Esto alguna vez decimos skin in the game, ¿no? Jugarse el pellejo, por este último libro de Taleb que se ha hecho famoso, y que es cierto, ¿no? La responsabilidad, es decir, que tus actos los tomes tú y que las consecuencias buenas y malas también te afecten a ti, es fundamental. En una empresa familiar eso se tiene muy presente, en las empresas no familiares no siempre es así. A mí me gusta mucho ese planteamiento, porque además la responsabilidad no solo es más justa, sino también es más eficaz, es más eficiente. Es decir, solo aprendemos nosotros mismos cuando nosotros asumimos todos los costes y los beneficios de las decisiones. En una empresa familiar eso está mucho más cerca de ocurrir. Y la tercera razón por la que me gustan es que son familiares. Yo estoy ahí, casi sí que nos vamos filosofía pura, pero yo creo que los fundamentos de una sociedad sana están en las familias, en las pequeñas comunidades de individuos que se agrupan de forma voluntaria, esas responsabilidades mutuas que se establecen, y es fantástico que esas empresas familiares que se definen como parte de un proyecto más grande y más importante, que en realidad es el de la familia, pues a mí me gusta mucho. Yo, de hecho, muchas veces cuando nos metemos en temas de historia económica, yo estoy convencido que una de las razones por las que Europa fue creciendo y se fue desarrollando esa civilización occidental con esos fundamentos judeocristianos es que la importancia de esa familia nuclear, tal y como se desarrolla en Europa, que en otros sitios no se desarrolla igual, yo creo que es clave. Y si me dices, ¿y 3 cosas que son tan malas? Pues fíjate, a lo mejor un poquito le vamos a dar la vuelta a la moneda a esas 3 cuestiones que decíamos antes que son buenas. El largo plazo. A mí me preocupa que en algunas empresas familiares eso se convierta en parálisis. Es decir, en pensar, como nuestro abuelo fundó la empresa y hacía el producto de tal manera, tenemos que seguir haciéndolo exactamente igual. No, hay que saber evolucionar en el tiempo. Una segunda cuestión que puede ser preocupante, decía antes, la responsabilidad, ¿no? Ser parte, asumir tú las consecuencias positivas y negativas de tus decisiones. La parte mala puede ser cerrarse en exceso, ¿no? Una empresa familiar que decide que solo alrededor de esa empresa, solo alrededor de los que toman las decisiones, que no hay que mirar afuera, que no hay que dar entrada a nuevos socios o a trabajadores de fuera. Eso probablemente sería un error.
Y lo tercero, cuando decía que la tercera parte me gusta mucho, es que son familiares. La parte mala quizás sea que esa familia sean, o sea, que se entienda que ser familiares implica no profesionalidad. Y se diga, bueno, pues ¿quién va a ser el sucesor del padre? Pues el hijo porque es el hijo, no porque sea un buen gestor, ¿no? Lo que pasa es que yo digo que muy entre comillas estas tres cosas malas porque en la mayoría de las empresas familiares que uno se encuentra esto está muy matizado y en realidad a mí me gustaría escuchar mucho a nuestro experto de hoy, pero yo creo que en general pesan más las cosas buenas que las malas. Bueno, Domingo, pues ahí quedan esas tres ventajas, esos tres inconvenientes. Yo creo que tenemos elementos de juicio de sobra encima de la mesa para abordar ya la tertulia y pasarle los trastos de preguntar, como es ya costumbre en este programa, a Luis Alberto Iglesias. Pero antes, una pausa y unos consejos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Meral Gestión. Yo escucho Tu dinero nunca duerme. Alberto Iglesias, desde Value School nos proponíais traer a la Fundación Numa para hablar precisamente de la empresa familiar y aquí tenemos a Alberto Brito. Bueno, pues preséntanos al invitado de hoy y arranca con la primera de las preguntas. Bueno, pues Alberto, como tú bien has dicho, creo que has dicho antes, ¿no? Es director general de la Fundación, ¿verdad, Alberto? Numa, como te hemos presentado. Y es otra de estas personas, tanto él como la institución a la que representa, que está en esta órbita de amigos de Value School, han estado con nosotros, trabajan, son amigos de la casa, vamos a decir. Y es que la invitación al programa pues cae por su propio peso, viene de suyo, porque aquí hemos traído un montón de gestores de enfoque value, de inversión en valor, que han insistido, como bien decíais vosotros antes, en la importancia o en la predilección que sienten por negocios por negocios familiares. Las características ya las hemos apuntado tanto Manu como Domingo, y ahora me gustaría profundizar, pero voy a empezar por lo que creo que es la base. Alberto, quiero que nos comentes qué valores hacen que este tipo de negocios después se gestionen de una manera que después ofrezca unos indicadores, ya veremos cuáles, de endeudamiento, de gestión, de retribución al accionista o reparto de dividendos. Es decir, al final las decisiones empresariales vienen motivadas por una serie de valores, si queremos llamarlo filosofía, que creo que está muy orientada, y aquí hemos hablado de eso en repetidas ocasiones, a largo plazo y a un criterio empresarial que no busca generar rentabilidad a toda costa o inflar el precio de la acción. Es un poquito distinto de lo que, y me gustaría que también respondieses a esto en tu respuesta, ¿cuáles las diferencias principales con el resto de compañías cotizadas que no son familiares, que adolecen de ciertas prácticas, digamos, que no encontramos en los negocios familiares? Es decir, los valores por un lado y luego esas ventajas respecto a otro tipo de compañías, y luego ya si queréis nos metemos a matizar los detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, yo destacaría una frase que cuando entré a trabajar me dijo José Ramón. José Ramón es mi jefe, es el presidente de la Fundación. Me dijo, mira, yo en mi compañía, mi visión a largo plazo es de generaciones. ¿Por qué? Porque yo cuando llego a casa convivo con mi futuro. Yo lo tengo ahí. Y todo lo que hago es por mis hijos y por mis nietos. O sea, no conozco ningún empresario que no cree una empresa y no tenga esa vocación transgeneracional de continuidad. Ese hecho de vocación transgeneracional de continuidad no lo tienen otros, llámalo, empresarios no familiares, que pueden ser perfectamente fantásticos a la hora de gestionar su empresa. No digo que el día a día, la excelencia operativa en el día a día y en el corto plazo no la tengan, pero esa visión a largo plazo no la tienes, porque un profesional de una empresa, pues muy probablemente no siga cuando se jubile, pero alguien que ha montado una compañía, probablemente desde cero, quiere que sus hijos y su legado perdure a través de generaciones. Y es ese propósito el que marca la gran diferencia. Y el segundo es que suelen llevar tu apellido. Y si no llevan tu apellido, dice, mira, y esto es muy típico en el País Vasco. Tú ves al empresario que baja al bar, se va al Choco, come allí y está físicamente en la sociedad. Eso a nadie quiere
que diga, bueno, pues voy a cerrar la fábrica y me voy a ir a vivir a Filipinas, que se vive muy bien, o a no sé dónde, paraíso no sé qué, porque luego tú no puedes volver a tu pueblo porque te señalan con el dedo. Con lo cual hay dos factores. Y el segundo es esa responsabilidad social, esa imagen de marca, porque es tu apellido el que te estás jugando. Esos son los dos factores claves. Te escucho y me viene la palabra prudencia a la cabeza, pero también me viene una contrapartida, una especie de reverso oscuro, tenebroso, que es conservadurismo. Y eso creo que lo apuntaba Domingo a ello. No significa que no sean innovadoras y que no apuesten por el futuro. En absoluto. Fíjate, nosotros trabajamos, yo vengo del sector del automóvil, y el sector del automóvil es uno de los más dinámicos, innovadores de todos los sectores, ¿no? No tiene nada que ver. Yo creo que son dos cosas independientes. El modelo clásico nos trata de vender ese bueno, si papá hizo una fábrica de gorras, yo tengo que seguir haciendo gorras, aunque ya nadie use gorras o boinas o lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver. Son conceptos distintos. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es ese espíritu emprendedor o empresarial. Ahora hablamos mucho de emprendedores cuando en realidad son empresarios. El emprendedor es una característica del empresario. Todos los emprendedores, no todos llegan a ser empresarios, pero los empresarios sí son emprendedores, porque si no lo fueran, no sobrevivirían y por tanto no conseguirían que sus negocios perduren a través de los años. Tú analiza cualquier empresa. Me da igual Opel. ¿Cómo empezó Opel? Analiza cualquiera. Empezó con productos que no tienen nada que ver con lo que están haciendo hoy. Porque el objetivo no es lo que fabricas, eso son herramientas, las empresas son herramientas. El objetivo es perdurar y para eso utilizas cualquier herramienta. Una de las dudas que decía Luigi, que se le venía a la cabeza la palabra conservadurismo. Claro, un padre, como bien decías tú en palabras del presidente, claro, dice, yo convivo con mi futuro, van a ser las nuevas generaciones. Pues claro, uno puede ver en no sé, en un Amancio Ortega, puede ver en un Botín, pues un gran empresario que lanza una empresa y que además la estructura y la pone en órbita con la idea de perdurar. Pero claro, digamos que esa empresa caerá en manos de su familia, de sus hijos, cuando quieran tomar el relevo. ¿Cómo al mismo tiempo te garantizas que ese futuro en realidad va a poder mantener esas riendas, ese rumbo y con esa audacia y con esos mismos objetivos que tiene el que construyó de la nada una empresa que, bueno, pues en ocasiones auténticos transatlánticos, ¿no? Efectivamente, empresas enormes. A ver, yo aquí definiría... hay un tema, hablamos de relevo. El problema del relevo es la sustitución de uno por otro. Y aquí el dinero lo heredas, probablemente los genes también, pero desde luego la capacidad emprendedora no, y ciertos otros factores pues tampoco los tienes por qué heredar, ¿vale? Entonces, el problema de que, como yo he comentado, esta empresa la tiene que gestionar mi hijo, a ser posible varón y primogénito, pues es un modelo monárquico que es el fruto del origen del padre bodeguero, ya sabes, ¿no? Pero que ese es un refrán del siglo XIX. Recordemos el refrán por si hay alguno que no lo sabe. El refrán dice, ¿cómo es esto? Es padres bodegueros, hijos millonarios, nietos pordioseros. Es un refrán del siglo XIX, que hoy no es cierto, porque hoy ya no, o sea, en el siglo XXI ya nadie sigue un modelo monárquico de relevo. Lo que se hay es una cooperación entre las distintas generaciones. Y los empresarios tienen claro que los negocios tienen que estar dirigidos por el más capaz. Y fíjate que Amancio Ortega no ha elegido a un hijo. Efectivamente, ha elegido al más capaz para dirigir su negocio. ¿Quiere decir que no sea un negocio familiar? No, porque la familia sigue imbuyendo todas las decisiones que se toman en la empresa. Y además mete a un accionista externo, que es el que, digamos, le mete presión, esa presión que nos hace falta a veces a las empresas familiares para no estar solos en nuestro barco y decir, uy, qué bien, ya estamos en nuestro perímetro, ¿no? Y entonces por eso mete a un asesor externo, que son todos los accionistas externos, ¿no? Para que le ayude a gestionar y a tener un benchmarking empresarial adecuado. Yo no creo que el modelo sea el de relevo. Yo creo que el modelo es el de cooperación. Y a partir de ahí cada uno aporta lo mejor de cada una de las generaciones para gestionar el negocio. Y si se puede gestionar, perfecto, pero si no, tienes muchas formas de ser útil. Y muchas formas de influir en las decisiones de la familia, no necesariamente estando como presidente. Al hilo de tu primera intervención, Alberto, a mí me ha quedado clara una cosa. Yo creo que esto de los conceptos y lenguajes es muy importante, ¿no? Se habla mucho, efectivamente, en los últimos años de emprendedores
que la razón es para evitar la palabra empresario, porque la palabra empresario parece que está maldita, ¿no? Que está totalmente vilipendiada. El empresario es malo, ¿no? Por naturaleza. Entonces, yo creo que en el tema de las empresas familiares, corrígeme si me equivoco, pero hay que diferenciar entre lo que es un gestor o un directivo, que es un profesional de la gestión, de un empresario, que no tiene por qué ser lo mismo, ni mucho menos. Es decir, el directivo es el que gestiona, el que ayuda al día a día a la empresa, y el empresario es el que realmente pone en funcionamiento el negocio, el que grita eureka, el que dice, se me ha ocurrido una idea que puede funcionar, y el que acaba generando riqueza. Pero, por vuestra experiencia, las empresas familiares, más allá del tema del relevo, que como has indicado creo que es clave, ¿cómo afrontan su supervivencia a largo plazo? Es decir, la clave, una de las claves es precisamente apoyarse, no tanto en la familia, que al fin y al cabo el negocio pertenece a la familia, sino de saber rodearse de buenos profesionales que te sepan llevar el negocio, que te sepan asesorar, o porque hay otras muchas empresas familiares que precisamente se caracterizan por lo contrario, es decir, siguen la estela familiar, se les deja a un hijo que a lo mejor no siempre es el más válido y efectivamente la empresa acaba desapareciendo, acaba vendiéndose. A ver, la continuidad tiene múltiples dimensiones. El problema es que todos los modelos que hemos seguido hasta ahora son modelos simplistas y modelos muy reduccionistas. De, bueno, yo tengo esta empresa, mi hijo la hereda y continúa, firmamos un protocolo, la vida es feliz y todo es simple y sencillo. Y todos los modelos tratan de reducir toda la complejidad de la realidad a cosas que se puedan firmar y sean sencillas. La vida es mucho más complicada y, desde luego, la vida de las empresas es mucho más. Nosotros llevamos 10 años, 12 ya, investigando estos temas y ahí hemos identificado al menos 5 áreas de lo que supone toda esa continuidad. Entonces, cuando hablas de relevo, se habla más de lo que es el relevo patrimonial, que en su momento es la herencia, o el relevo de la propiedad, que es la cesión de las acciones. Pero el relevo empieza desde que los hijos nacen, porque es cuando, en los primeros años de la etapa de la vida de las personas, es cuando tú estás transmitiéndole los valores, los criterios de decisión, el cómo tomas decisiones. En esas épocas es cuando estás formando cuál es la personalidad de las siguientes generaciones. Y a partir de ahí dices, bueno, tienes todas las dimensiones a lo largo de la vida. Entonces, si tú tienes claros cuáles son todas esas dimensiones, cómo tienes que transmitirlas y cuándo y a quién, es cuando realmente defines lo que es para ti el legado, que es todo, no es mis acciones, ¿vale? Entonces, yo creo que el hecho de que estén o no estén los empresarios familiares o sus hijos en la gestión es más una cuestión de ese reparto de roles en función de básicamente 3 cosas. De lo que cada uno, de lo que la estrategia de la empresa necesita o los negocios necesitan, que depende de la estrategia de la familia. De lo que cada una de las personas es capaz de aportar a esa necesidad, de lo que sabes o no sabes. Y luego de lo que puedes o no puedes, porque con la edad las personas vamos evolucionando y a ciertas etapas tienes unas características y cuando vas avanzando en tu vida pues tienes otras, ¿vale? Entonces, en función de esos tres perímetros, tú puedes establecer un mapa de roles en la familia y lo que no tienes disponible y necesitas, como tú bien dices, lo alquilas. ¿Y eso qué es? El mejor director general para Inditex, lo que necesites en cada momento. Pero las 3 decisiones las toma la familia, porque es la familia la que define cuál es la estrategia de futuro de la compañía. Sí. A mí me gusta mucho esto. Vamos a entrar un poco, si queréis, en el tema de por qué a los value les gusta tanto las empresas familiares, aunque, bueno, muchas de estas razones están ahí. Porque es verdad que muchas veces pensamos en empresa familiar y pensamos en un entorno ahí cerrado, como las series estas de televisión, casi Falcon Crest, hay luchas ahí entre el hermano y el cuñado y el tío, a ver quién se queda con aquello, y en realidad las empresas, muchas de las que vamos a hablar aquí, o esto que decimos, porque a los value les gustan porque pueden invertir, porque las empresas se abren y buscan ese complemento de una familia que dirige o que establece una estrategia a largo plazo con unos inversores externos que disciplinan un poco también y hacen que la familia esté atenta a que esa estrategia a largo plazo tiene sentido. Y claro, cuando decimos, ¿por qué le gusta tanto a los value? Pues vemos aquí características, ¿no? Que vuestra fundación defiende. Dice, están menos endeudadas, son más rentables, son más eficientes,
eficientes, comprometidas con el empleo, los mantienen más también en las épocas de crisis. A mí eso me parece muy importante. A mí, claro, también por eso me gustan también las empresas familiares, que dices que esto tiene todo el sentido. Pero ¿por qué menos endeudadas? Fíjate, a lo mejor la gente pensaría, pero no son menos profesionales, estos serían los que hacen locuras o los que piden un crédito sin tener ni idea si lo van a poder pagar. Pues no, las empresas familiares menos endeudadas y van poquito a poco y solo con lo que tienen, casi, por así decirlo, recursos propios y con, no sé si miedo, pero por lo menos precaución siempre. Efectivamente, o sea, es uno de los factores, porque al final tú te estás jugando tu patrimonio, te estás jugando tu futuro, y eso te hace ser muy cauto en tus decisiones. Si tú tirar con pólvora del rey es muy fácil, pero cuando te juegas tu bolsillo, tu dinero, cuidadito, paso a paso y despacio, porque dinero que te gastas una vez no te lo vuelves a gastar, con lo cual necesitas ir paso a paso cumpliendo con tu estrategia. Yo diría que es más estabilidad, más... Yo no veo que esto sea algo negativo. El endeudamiento es como el apalancamiento. Lo que pasa es que uno parece que es bueno y el otro parece que es malo. Es lo mismo. Cuando dice apalancarse es bueno, dice, hombre, sí. Endeudarse, no, endeudarse es malo. Dice, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que todo depende cómo lo llames. Yo creo que eso es hacer las cosas adecuadamente, no tirarse a la piscina. Mira, la crisis de la subprime vino por mucho esto de, bueno, ya vamos a seguir para adelante y vamos a dar cuantos más créditos mejor y total. Yo con que firme estos créditos a estos años, ya he cubierto, me llevo el bonus y el que venga detrás que arree. El problema es que el que venga detrás que arree es mi hijo. Entonces vamos a ir despacito, vamos a no jugarnos las cosas, paso a paso, y por eso están menos endeudadas, por eso son más longevas, son más rentables, etcétera, ¿no? Porque toman decisiones de ese estilo. Claro, estás dando un montón de pistas y a mí, claro, la pregunta que se me viene a la cabeza ahora mismo es de que, claro, yo creo que no se puede identificar al 100% una empresa familiar ya de por sí va a ser una buena empresa, pero a lo mejor sí que podemos tener criterios, como bien estás comentando tú, que podríamos observar en una empresa para decidir si puede ser una buena empresa familiar o casi la contraria, ¿no? ¿En qué nos deberíamos fijar para, por lo menos, recelar de una empresa familiar que no cumpla con esos requisitos? A ver, yo no soy experto. Las familiares son no soy experto en inversiones, sí. Pero, hombre, el analizar cómo toma la familia las decisiones, analizar quién compone el accionariado, si está abierto a socios o no está abierto a socios. Por supuesto, analizar todos los factores técnicos que hay que analizar, que yo desconozco, ¿no? La posición en el mercado, el crecimiento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero yo creo que por supuesto, y eso hay muchos técnicos que saben mucho más que yo de ese tema, ¿no? Pero yo creo que el intentar analizar cómo la familia toma las decisiones es muy importante. Porque todo el capital humano, cómo desarrollan las siguientes generaciones, cómo entre ellos cómo se relacionan entre ellos y cómo involucran a la familia política. Analizar todo ese tipo de relaciones es importante porque son ellos al final los que van a influir en las decisiones de la empresa, ¿no? Cuáles son sus valores y demás. Aquí hay una asociación muy curiosa que se llama los Genokians, que son las asociaciones bicentenarias. Y fíjate un poco los valores que ellos dicen, que son los que todas esas empresas bicentenarias apuestan por ellos, ¿no? Que son la modestia, que es la responsabilidad, que es la discreción, el trabajo duro, la simplicidad, la prudencia, el rigor. Son todos esos valores que son los valores adecuados, porque Hitler también tenía valores, lo que pasa que eran otros, ¿sabes? Pero, quiero decir, valores tenemos todos, ¿no? Pero valores tipo correctos, ¿no? ¿no? Efectivamente, ¿no? Estos son los correctos, ¿no? Y entre ellos pone también uno que es estar siempre al día. O sea, la tecnología, etcétera, es uno de los valores que estas empresas bicentenarias tienen. Tratar de analizar esos valores te ayuda a comprender mejor cómo es el accionista, porque eso sí que suele ser bastante un único accionista, ¿no? Lo malo que tienen las empresas familiares es que tienen mucho morbo. Entonces, cuando Falcon Crest, que es el paradigma o cosas así, cuando se pelea una familia, pues parece que, claro, está ahí. Pero en el fondo, ese tipo de situaciones se dan en todos los colectivos, sean familiares o no. Y da igual que tengas dinero o no.
Oye, que Alberto, se lo digan a los partidos políticos según nacen, ¿verdad? Bueno. Menudas luchas intestinas tienen. Y te diría, mi impresión, por lo que conozco a los gestores value, ellos también miran mucho en cómo se gastan el dinero, cómo se retribuyen los miembros del consejo de dirección. Es decir, si cuando les llaman para rendir cuentas, a lo mejor les invitan a todos a un fin de semana no sé dónde, o por el contrario van a unas oficinas modestas, no les vienen a recoger con limusina en el aeropuerto, ni ese tipo de cosas. Es decir, y eso parece ser una marca, entiendo yo, de los negocios familiares en los que los values se sienten seguros, ¿verdad? Eso existe. Yo me Esa acuerdo, frugalidad o austeridad, vamos a decirlo así. Esa austeridad, esa discreción. Yo me acuerdo que una vez estuvimos en Göteborg y hablando con un responsable de una firma en compras y decía, hombre, delante de ti, nosotros fuimos a un hotel sencillo, alquilamos un C3, normal, no fuimos en un avión de orden de línea, ningún problema, ¿no? Hacía un frío espectacular y ya está. Y dice, delante vuestro acaba de venir vuestro competidor de una gran multinacional que debe ser como 50 o 100 veces lo que es vosotros de grande, en su jet privado que ha tenido aparcado 2 días en el parking mientras negociábamos lo que tuvieran que negociar. Dice, solo con lo que él se ha gastado en ese jet privado, yo hubiera podido tener el dinero suficiente para no despedir a 2 personas que tengo que despedir. Dice, hombre, yo creo que de todo hay, entiéndeme. También ves a empresarios familiares que se compran el Mercedes clase S con 18 años. Pues muy bien, encantados de la vida. Pero el empresario familiar normalmente es bastante low profile. Es bastante... hay que crear riqueza, pero una cosa es crearla y otra cosa es... Y hay que disfrutar, por supuesto, y todos tenemos que disfrutar, pero ese compromiso con todo tu entorno, con los proveedores, con los empleados, hace que hay ciertas características personales que crujen y entonces no las llevan a cabo. Y este ejemplo que pones, ¿es que están acaso más comprometidas con el empleo? Porque ya has hecho alguna referencia a que en épocas de crisis los negocios familiares tienden a retener la plantilla y a no rotarla tanto, a no despedir. Por varias cosas. Primero, por cuestiones personales, porque muchos les hemos contratado, como quien dice, desde que tenían los calcetines blancos y con 18 años. Entonces, claro, las has contratado tú, si te lo sabes, les conoces todos con nombres y apellidos. Pero luego, porque hay una visión a largo plazo, que mira, cuando cerraron el hotel, el Villamagna, no despidieron a nadie. ¿Por qué? Porque dice, hombre, yo les puedo despedir, me ahorro 2 años de salario, pero es que luego tengo que contratar, y tengo que formar, y tengo que integrar, y tengo que hacer un equipo. Dices, si es que no me sale a cuenta. No me sale a cuenta. Y luego, ¿con qué cara voy yo y veo a la gente? Dice, no, un momento. Entonces, hay comportamientos que no son... O sea, que no se pueden medir en términos económicos de un año o 2. Es que es mucho más. Es que el servicio que luego prestan esa gente dentro de ese hotel no tiene nada que ver. Hay un dato que vosotros que precisamente analizáis y estudiáis en profundidad las características y condiciones de las empresas familiares, habéis puesto encima de la mesa varios ejemplos. Suelen ser más longevas, suelen estar más comprometidas con el empleo, como bien comentas, Alberto, comprometidas incluso con el territorio, porque tienen esa sensación, como bien comentabas, ¿no? El empresario vasco que no se lleva a la empresa Filipinas porque luego va a tener complicado el volver a su tierra. Pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención y que desde el punto de vista de los inversores creo que es lo que más les puede interesar, y es que los estudios al respecto demuestran que las empresas familiares suelen ser mucho más rentables que las empresas no familiares. Y además hay algún estudio específico que señala que cuando el empresario, el fundador de la empresa, es además el CEO de la empresa, es decir, el máximo directivo, aún son mucho más rentables. Bueno, ¿en qué reside el secreto? ¿Cuál es la clave de esa mayor rentabilidad de las empresas familiares? A ver, el hacer las cosas bien a corto plazo, la excelencia en la gestión, esa la tienen todos. Seas familiar, no familiar, multinacional o lo que quieras. Lo que pasa es que el proceso de toma de decisiones con visión a largo plazo y el saber que tú te estás jugando tu apellido todos los días te hace tomar otro tipo de decisiones. No siempre el decir, bueno, pues tengo que reducir, pues cierro aquí, despido allá. No siempre es la mejor de las decisiones. O sea, el no tener la presión de tener que dar dividendos trimestrales, porque en la bolsa de Nueva York sale y si baja, pues el donus de fin de año, y lo digo con D, por un amigo, el donus de fin de años no me lo dan, pues eso te obliga a tomar otra serie de decisiones, porque un largo plazo no es la suma de muchos pequeños cortos plazos. O sea, si yo me empiezo a andar
nadie me asegura que llegue a donde quiero llegar. Simplemente me he puesto a andar. Dice, ¿dónde quiero llegar? Ah, ya tengo una visión a largo plazo. Cuando tengo una visión a largo plazo, entonces mis pasos, mis cortos pasos, sí me van a llevar a donde quiero. Pero me van a llevar indistintamente de si tengo un río, si tengo un puente o si encuentro dificultades, porque sé dónde quiero ir. Pero si yo voy tomando pequeñas decisiones, una detrás de otra, soy como las moscas. Pues voy volando y tomo decisiones, y algunas serán hasta buenas, y llegaré, pues a lo mejor hasta llego. Pero no te falta esa visión a largo plazo, que es la que tienen los empresarios familiares por naturaleza. Yo creo que esa es la clave y es por lo que al final resultan tan rentables. Y oye, porque al final el ojo del amo engorda el caballo, que eso también ayuda. ¿Sabes? No, pero es que esto es muy importante porque estamos oyendo... Luego te digo otra característica, que no quiero que se me olvide. Esto es muy importante porque estamos hablando de decisiones que parecen antieconómicas. Pues lo de este hotel que yo no conocía, que cuando se cerró Villamanna no despide. Alguien pensará, pero bueno, ¿estos qué quieren? ¿Ganar dinero o no? Quieren ganar dinero y lo ganan. Ganan más dinero que las empresas comparables que toman la decisión que a corto plazo parece más inteligente. Lo que pasa es que, o más inteligente no, que parece más rentable o más eficiente, según el manual de no sé qué escuela de negocios, parece más eficiente. Luego, a largo plazo, este tipo de empresas que toman decisiones, o como quedarse en el pueblo de origen, que alguien te dice, no, hombre, es que hemos hecho un estudio y si trasladas la producción a no sé dónde te vas a ir más barato, y dice, pues yo me quedo en mi pueblo y acaba teniendo más beneficios porque no tiene muchos de los problemas del que traslada. Entonces, cuidado ahí, porque es cierto que muchas veces nos manejamos como con una hoja de Excel, como si lo que viene en el manual de la escuela de negocios de no sé dónde, eso se tiene que aplicar a todas las empresas. A mí eso es una parte que me gusta de las empresas familiares. También me ha gustado mucho cuando decías lo de la discreción, porque eso para mí es un dato muy importante. A la contra, cuando empiezas a saber demasiado de un empresario, sobre todo de empresarios que no son los dueños de las empresas y que no se sabe muy bien si tienen o no tienen participación en sus empresas. A mí se me pone muy nervioso. De hecho, Amancio Ortega es un ejemplo muy claro porque sabemos de él casi a su pesar. O sea, por él es que no sabríamos ni cómo se llama. Lo que pasa es que, claro, cuando eres el hombre más rico del mundo, pues te van a conocer por él. Pero los otros, decía antes Manu, las empresas familiares que ha dicho, ¿cuáles decías al principio? El Corte Inglés, Mercadona, el Corte Inglés, Banco Santander. No sabemos nada de la vida. Pascual, no sabemos nada de la vida de esta gente. Eso es muy interesante. Frente a eso, tenemos a los grandes empresarios españoles, que no voy a dar nombres, pero yo creo que tenemos muchos en la cabeza, estos empresarios estrellas, ¿no? De empresarios de bonus al alza y dividendos y beneficios a la baja, de mucho crecimiento de la empresa, muchas adquisiciones, muchas fusiones, casi siempre con deuda y con que no se sabe si están generando valor. Y luego, eso sí, porque estamos hablando aquí de valor en el territorio, hemos dicho, comprometidos con el empleo, frente a la responsabilidad social corporativa difusa de las grandes multinacionales, que a mí un día me lo tienen que explicar. Entonces, ¿qué es el ejecutivo no dueño que se hace fotos un día con los niños de un hospital, otro día con los de una escuela de fútbol y al día siguiente con un colectivo que no se sabe de dónde ha salido? Y eso sí, portadas de los periódicos y de las revistas las tiene todas. Ahora, rentabilidad y crecimiento del valor para sus accionistas, mucho más cuestionable. Por eso me ha gustado mucho cuando decía lo de la discreción. Yo cuando vean un empresario que sale mucho, un gestor que sale mucho en las portadas de los periódicos, desconfíen. Discreto, modesto y humilde. O sea, yo pongo el ejemplo, y tú seguro que, Alberto, nos puedes poner más ejemplos al respecto de empresarios, a lo mejor que no son tan conocidos, pero que tienen grandes imperios empresariales. Pero a mí es una de las características que más me gustan de este tipo de empresarios, es su enorme humildad. Amancio Ortega es un claro ejemplo de ello. Es un personaje de perfil bajo, que es uno de los empresarios más ricos, de los hombres más ricos del mundo, y que, sin embargo, sigue comiendo como cualquier otro trabajador en su fábrica. Pero es que tú imagínate el poder del ejemplo. Si tú ves que tu presidente llega, tiene su plaza de parking, se aparca el Mercedes 4XL, de esos el más gordo que exista, y arrasa en tu ascensor privado porque es que y 7 vigilantes, claro, dices, bueno, eso es uno. O tú ves que tu presidente llega en un coche normal. Me está bien porque gana más dinero, ¿vale? Pero es un coche normal que hasta a lo mejor me podría comprar. Aparca a mi lado. Va a comer al restaurante donde yo puedo ir a comer. Oye, que un día va a un restaurante caro, pues sí, hombre, sí. Pero todos los días come conmigo al lado. ¿Que tiene una corbata buena? Hombre, sí, cuando va a ver al cliente se pone corbata. Pero si no, o sea, que es una persona normal. Dice, o sea, si él es así, yo voy a ir en primera cuando me voy en viaje de 2 horas y ya... Pues no.
Entonces, claro, todo ese ejemplo va cayendo como si fuera una cascada en toda la organización. Y entonces toda la organización se comporta de una forma normal. Entonces el ejemplo es fundamental para transmitir todos esos valores, que son claves. Y te aseguro que la gran mayoría lo son, ¿eh? Son todos así. Comentabas antes que se te había quedado en el tintero una característica. Esta característica, precisamente. El ejemplo que dan estos empresarios para transmitir esos valores. A mí me ha gustado mucho cuando hablabas de las empresas, asociación Genokians, que son bicentenarias. ¿Se producen muchos casos? ¿Son anecdóticos? O qué proporción tenéis vosotros estudiadas de que esa generación que hereda ese gran imperio que ha montado la primera de las generaciones consigue doblar, digamos, y mantener y aumentar todavía más el tamaño y el éxito, ¿no?, de ese proyecto? A ver, aquí yo creo que hay un falso paradigma que nos han dicho a todos, que va unido a este refrán que hemos dicho antes, que es que tan solo el 30% consigue pasar de la primera a la segunda y solo el 3% a la tercera, no me acuerdo, algo así. Y esto fue un estudio un poco sesgado de un consultor americano que lo que hizo fue mirar 200 empresas de la bolsa de Illinois y dijo, bueno, esta empresa ya no está, luego ha desaparecido, porque la palabra clave es desaparecer, hay que leerse los estudios en el idioma original. Y dice, y esta empresa ha desaparecido, luego ya no está, luego ya está. Luego, todas estas han desaparecido. Ah, perfecto. Luego, ¿y qué es lo que él vende? Dice, se lo vende a un empresario familiar que tiene 65 años, que está a punto de jubilarse, que ve que su hijo es porque no ha hecho lo que debía, etcétera, etcétera, y dice, tú tienes un 70% de probabilidades de fracasar, salvo que me contrates. Bueno, esto es un poco de aquella manera, ya me entiendes, ¿no? Lo que pasa es que dices, bueno, ¿y qué ha hecho la familia con esto? Porque muchas veces los negocios, como todo, tienen su ciclo de vida. Y los negocios pueden durar lo que pueden durar. Luego, oye, si nadie utiliza gorras, pues ya nadie utiliza gorras. Si ya nadie lleva boina, pues no lleva nadie boina. ¿Qué remedio? ¿Vale? Fue un negocio en su momento el de sombreros y ahora no. ¿Quiere eso decir que la familia ha fracasado? No, depende de lo que analices. Ese negocio en concreto sí, pero ¿la familia con su capacidad emprendedora ha fracasado? Dice, hombre, depende. Si han cogido el dinero, se han ido a Marbella a vivir fantásticamente bien y efectivamente nietos por dioseros, pues sí. Pero lo normal es que el que ha generado toda esa riqueza y ve que no tiene continuidad, sale de ese negocio para montar. Y hay un estudio en 2012 de un catedrático, creo que es sueco, que se llama Zellweger, que demuestra que esos empresarios crean 6,1 empresas, fusionan 2,5 no sé cuántos. O sea, el nivel de creación de riqueza de la familia es brutal comparado con la destrucción que es la que nos venden. No es cierto. Mira, la familia entre canales, si tú analizas la empresa, pues ya no existe, o creo que si existe es mínima. ¿Es un fracaso la familia? No. La familia Ormazábal como empresa, pues ya no existe, pero es muy pequeña. Pero Velatia es enorme. Creo que facturan 5.000 millones de 600 millones de euros y son 5.000 empleados. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Se ha unido con Ikusi, ahora es otra cosa mucho más grande. Entonces, lo que hay que analizar es la capacidad de creación de la riqueza de la familia. No hay que analizar las marcas, sino hay que fijarse en la familia. Y en su capacidad, como decía Alberto, que yo creo que viene unido a este punto, de estar al día, ¿no? Esa necesidad de estar al día, de decir, oye, las cintas de cassette ya no son un negocio, vamos a ir a otro tipo de... Renovarse o morir. A otro tipo de modelo. Aquí estamos siempre a la última. Sabes que este programa, además de salir los domingos de 2 a 3 de la tarde, como es el caso en la sintonía de radio, está también en podcast. Y los podcasts, Marta Galindo, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Nos los trae siempre IG Market. IG Market es el que patrocina este espacio, que es para inversores formados e informados, como son todos los que nos están oyendo ahora, todos nuestros oyentes. Bueno, pues ahí queda esa recomendación y nada, hacemos una pausita y vamos enseguida con el consultorio de Finet. Vicente Baró, ¿qué tal? Muy bienvenido, muy feliz año. Muy feliz año ya, aunque como has dicho ya estamos ya en fechas de empezar a dejar de decirlo, sí, pero... Sí. Pero bueno, en este primer programa del 2020 vamos a darnos esa licencia, ¿no? Y vamos a felicitarnos porque yo creo que va a ser un año duro en lo político, pero desde luego interesante a nivel de comunicación y a nivel también de preguntas, ¿no? Porque tenemos preguntas de nuestros oyentes en Finet. Sí, ese hashtag que utilizamos de no duerme dinero, pues no ha dormido en Navidades ni en fiestas, y han seguido llegando preguntas con este hashtag. Y traigo un par de ellas.
que yo creo, además la primera es interesante con el invitado que hoy tenemos, porque esta persona que hace la pregunta se define precisamente como empresario, y él dice, mira, ya tengo una parte de inversión en fondos value y demás, que bien, he venido escuchando el programa, ya lo tengo más o menos claro. Dice, pero ¿qué pasa con esa otra parte del dinero que tengo en liquidez? ¿Qué puedo hacer con ese dinero? En concreto dice, hay una parte de ahorro que necesito tener disponible. Poy empresario y puedo necesitar hacer una inversión en un momento dado, además de posibles imprevistos. Dice, ¿podríais recomendar y explicar opciones para al menos no poder perder poder adquisitivo con este dinero que necesitamos tener disponible? Yo creo para esa parte de la liquidez que necesitan también los empresarios, ¿no? No sé, Alberto, ¿tendrías un consejo que darle a este oyente? Más allá de invertirlo en la educación de sus hijos. Pues mira, la verdad es que en la Fundación tratamos de no decirle a las personas lo que tienen que hacer. Oye, en este programa siempre presumimos de que no le decimos a la gente lo que ha de hacer, sino consejos para que luego tome sus decisiones de forma responsable. Efectivamente. No, a raíz de esto, fíjate, nosotros en un momento dado la familia tuvo un evento de liquidez relevante y se encontró un poco con este problema. Es decir, ¿qué hago con todo esto? Pero no solo es eso, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con mi vida, con la vida de mis hijos, con un montón de cosas alrededor? Y al final acabamos encontramos un libro que escribió Stuart Lucas, muy recomendable, se llama Wealth, muy bueno, que está escrito por alguien que ha vivido el tema. Esto es como si tú quieres aprender a torear y contratas, en vez de a un experto en el cosillo, contratas a un torero. Bueno, pues este es torero. Y gestionaba el patrimonio de su familia. Entonces, acabamos conociéndole y nos dijo, hombre, veniros a Chicago que hago un curso sobre gestión patrimonial muy bueno y os puede ayudar. Y entonces acabamos yendo, por hacer la historia corta, a toda la familia. Y yo les acompañé. Y entonces nos gustó tanto que lo que hicimos fue traerlo. ¿Por qué? Porque vimos que había mucha gente que tenía este problema, que no sabía cómo gestionar todos los temas de sus distintas fuentes de riqueza con su familia y sus negocios dentro de un modelo integral. Y ese es un curso que hacemos en colaboración con la Universidad de Chicago. Llevamos desde el 2009 llevamos haciéndolo, ¿no? Y ahí le damos las claves. Pero y todo el mundo acaba en el curso diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿A quién contrato? Digo, ahí no lo sé. Tú ya tienes las claves, tienes cómo hacer la estrategia, te damos los procesos, te damos las herramientas. Pues, yo, perdonadme, pero no le voy a decir en qué tiene que invertir sus ahorros. Sí, a ver, es que es una pregunta complicada, porque ahora mismo el dinero que tienes, dices, tengo algo de liquidez, pero quiero tenerla disponible y quiero no perder. Pues que tal y como están ahora los depósitos, los bancos, y más aún a las grandes cuentas ya se está planteando, están cobrando, de hecho, a muchas empresas por tener el dinero, es muy complicado. Hombre, yo, más allá de la respuesta si es un dinero pequeño que puedes decir, busca un depósito que te haga una oferta, lo de esto de ir buscando ofertas de lado a lado, parece que eso es un rollo, no sé si el margen que tiene, yo creo que esto sabes tú más, Vicente, que yo. Si no, a lo mejor algún fondo de renta fija por ahí, hay alguno que tiene, ¿sabes? Con todas las... Seguro que Buy and Hold nos darían algún Por consejo. eso, hay algunas cosas por ahí que tienen un poquito menos de volatilidad que los clásicos de renta variable que nosotros decimos y que puede... Pero lo que pasa es que incluso en esos yo lo digo entre muchas comillas porque si necesitas el dinero de aquí a 6 meses es que tampoco ahí tienes una seguridad de que no vayas a tener una pérdida. Es que en realidad lo único... Si necesitas el dinero en ese plazo, pues mira, con la cuenta corriente ya asume que como tampoco hay mucha inflación, mucho no vas a perder. Es que por seguir los consejos que dábamos en este programa al principio de empresas familiares, oye, una de las primeras cosas es saber qué objetivo quieres con ese dinero que tienes en liquidez, ¿no? Que es exactamente lo que quieres buscar y seguramente el mercado te ofrezca algunas opciones interesantes. Bueno, yo creo que ahí ahora mismo, efectivamente, o sea, cuentas de empresas, este es un empresario, pues tener en cuenta, pues están pagando ya por la liquidez, o si tienen muy buenas condiciones pueden mantenerlo casi sin pagar, pero... Que no diga nada, si no está pagando que no diga nada porque eso es que no lo saben en su banco. Rentabilidad es complicado, ¿no? Y lo que sí es verdad que si eliges un fondo de renta fija muy a corto plazo, que pues, asegúrate que tiene liquidez diaria y comisiones súper bajitas, porque si no tienes rentabilidad, por lo menos que no pagues comisiones, ¿no? O sea que por ahí. La pregunta la abro más a la mesa todavía, de nuevo escucha el programa además y dice... ¿Qué combinación recomiendan entre inversión en bolsa española y portuguesa, bolsa ibérica y bolsas internacionales dentro de una cartera? Dentro de una cartera, pero de renta variable en indexados, a lo mejor está pensando... fondos value. Él dice que escucha el programa, que invierte en fondos value, pero que tiene dudas de qué porcentaje tiene que dedicarle a España y fuera.
Yo voy a comentar algo en Cobas, por ejemplo, que es una gestora que conocemos bien desde Value School. Sabemos que repetidamente los analistas y el propio Francisco García Paramés ha comentado que ellos encuentran valor fuera de Europa, en el ámbito internacional, en Asia, y bueno, a veces te planteas si una gestora está ofreciendo ahora mismo un fondo ibérico que incluya Portugal y España simplemente porque el mercado lo demanda. Es decir, el inversor está acostumbrado a pedir, igual que un fondo de renta fija, pues uno que invierta en España porque es lo que conoce y lo que le suena, ¿no? No necesariamente porque sean las mejores inversiones o porque hay inversiones buenas. Entonces, pues bueno, yo le diría que lo va a encontrar en cualquier gestora, pero que el valor actualmente, muchos de los gestores que hemos entrevistado aquí, y en concreto pues los compañeros de Cobas, dicen que está fuera incluso de España y de Europa. Yo lo que le diría es que, aquí hablo ya de experiencia personal, yo nunca me he fijado mucho en la geografía en la que estaban metidos los fondos en los que yo he invertido. Me he fijado más en la filosofía y ha habido, de hecho, algunos de esos fondos que han variado muchísimo la geografía en la que estaban invertidos a lo largo de los años sin cambiar de filosofía. Simplemente es que iban encontrando empresas mejores y peores y que incluso en un momento dado estaban muy posicionados en un país que en teoría estaba caro, pero esas empresas en las que ellos estaban creían que no estaban caras, que estaban baratas. Por ejemplo, ahora mismo, llama mucho la atención la diferencia que hay en precio entre la bolsa americana y la bolsa europea. Entonces, da la sensación de que efectivamente, si me dijeras, voy a invertir, dices, en Estados Unidos, así como titular, dices, hombre, da la sensación de que están muy caras. Pero también, si luego te empiezas a mirar el detalle, hablas con los gestores y te dicen, ya, pero es que en Estados Unidos está muy distorsionado por lo que las grandes, las FANG famosas, si quitas a esas, de repente ya no está tan cara la bolsa. Hay segmentos del mercado americano que están muy baratos. Entonces, claro, ahí depende de si tu gestor está yendo a los que están baratos o se está fijando en lo de todo el mundo. La respuesta casi sería más, mira en qué confías más, que vaya a ir un país u otro país, un mercado, otro mercado mejor, o que aquel gestor value que estés mirando, la estrategia o su filosofía, pues más case con tu forma de ver las cosas o como vayas a pensar que vas a dormir más tranquilo, básicamente. Yo creo que no es tanto geografía, sino confianza en lo que vas a depositar tu dinero. No sé si habremos contestado a este querido oyente. No, y se está pensando en un índice. Yo siempre digo que invertir en un índice de un país es como invertir en ese país. Entonces dices, voy a invertir en un índice ibérico, sería España, Portugal, uno que tuviera una mezcla, pues sería, ¿tú confías en cómo le va a ir a España dentro de 20, 25 años? A lo mejor esta semana no es la mejor para hacer esta pregunta, después pero de lo del martes igual. Por eso digo, ¿no? Pero al final invertir en un índice más o menos es eso, es invertir en cómo le va a ir a la economía de un país, porque es que lo replica muy bien a largo plazo. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por ese consultorio, por esas preguntas. Recordamos Finet /preguntas y con el hashtag @noduermedinero. Eso es. Pues muchísimas gracias, Vicente. Nos vamos ya a los consejos de Value School. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu dinero nunca duerme. Bueno, y tenemos desde Value School recomendaciones, no solo escuchar el programa de hoy con, desde luego, la Fundación Numa. Yo creo que nos ha dado grandes consejos y nos ha acercado una realidad que quizá para muchos de nuestros oyentes sea desconocida. Estoy seguro que para otros muchos que serán empresarios y familiares, pues les habrá sonado todo lo que nos has contado. Pero, Luis Alberto Iglesias, tu turno con esas recomendaciones Value School. Bueno, pues aquí van 3 recomendaciones. La primera de ellas es, es que es obvio, pásense a visitar la nueva página web de la Fundación Numa, que está en fundacionnuma.com. Numa es como suena, N-U-M-A, y allí van a poder encontrar información sobre la actividad investigadora, promotora y difusora de la cultura de la empresa familiar, también de publicaciones, porque publicáis libros. Se enamoran de libros los amigos de la Fundación Numa y editan una edición especial para la gente que les sigue. En fin, la actividad se puede encontrar ahí en la Fundación Numa, en la web, en su presencia en Internet. Es que decir, además, muy ágil y muy fácil de consultar, ¿eh? Sí, muy limpia, muy renovada. La segunda es un vídeo que tenemos en Value School de una conferencia donde intervino José Ramón Sanz, que ya lo tendremos en otro programa, que se llama la conferencia ¿Qué saber a la hora de invertir en empresas familiares? Allí José Ramón Sanz
y el asesor de empresas familiares, Fernando Nogales, nos hablan básicamente in extenso, es un vídeo de 1 hora y 20 prácticamente, de los temas que hemos tratado hoy y merece la pena verlo. Está en el canal de YouTube de Value School con el título que yo les he dicho antes, que saber a la hora de invertir en empresas familiares. Y en última instancia, el número 3 de estas recomendaciones es un libro que es un volumen dentro de una serie de libros. El volumen se titula La importancia del empresario familiar en la riqueza de los países, que está escrito por esta persona a la que me refería en el punto anterior, Fernando Nogales, este asesor de empresas familiares. Forma parte de una colección editada por Unión Editorial dedicada exclusivamente a las empresas familiares. Busquen la colección, se vende en Amazon, en la web de Unión Editorial, y bueno, buscan Fernando Nogales y llegarán a ese libro y a otros de la serie. Qué fantásticas recomendaciones las que nos has traído hoy. Fantástico el invitado, Alberto Brito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amenazamos con invitarte de nuevo para que estés con nosotros aquí una semana más para hablarnos esto de cosas que nos interesan, lo que nos gustan. Tu dinero nunca duerme. Cómo conocer, de qué manera tomar esas decisiones de inversión de forma